Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me vea. Mi nombre es Immanuel Cabrera Mosquea, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistema en la prestigiosa Universidad Dominicana Santo Domingo, OIM, cuya matrícula mía es 15 SISN 1028. En la actualidad estoy tomando la materia Lógica de Investigación en la sección 0821. A través de este contexto estaré exponiendo una gran parte de los temas que me tocaron, que fueron el capítulo 7 y capítulo 8. En esto haré un resumen de cada capítulo. Este material fue obtenido en el libro de Metodología de Investigación, escrito por Roberto Hernández Samperier, la Z edición. Empezamos con la presentación. Concepción o elección de diseño de investigación. ¿Qué se trata esto? ¿Qué es? Esto se trata de un conjunto de técnicas y métodos que escoge un investigador para llegar a realizar un experimento o un proyecto de investigación. ¿Cómo así? No logré entender. La otra definición, se trata de una serie de pasos que sirve como guía al investigador. ¿Qué es un diseño de investigación? Antes de explicar o de abundar este tema importante o un punto específico muy importante, debemos saber qué es un diseño y los tipos que existen y a ver en qué consiste. El diseño de investigación se trata de un conjunto de técnicas o métodos que escoge un investigador para llegar a realizar un experimento o un proyecto de investigación. ¿Cuáles son los tipos de diseño de investigación? En la actualidad son 3. En esto se incluye lo que es investigación experimental, investigación cuasi experimental, investigación no experimental. ¿Qué es la investigación experimental? Implica una manipulación intencional de la variable independiente. Además existe aleatorización de la misma. ¿Qué es una investigación cuasi experimental? Es un conjunto de selección no intencional. Es decir, se trata de una variable o valores que ya poseen un sujeto. ¿Cómo así? Claro, algo que posee un sujeto. Por ejemplo, en este caso sería una persona, un sexo. O sea, sexo, hombre o es mujer. En este caso no existe aleatorización de la variable. De hecho, la principal diferencia entre diseño de investigación y experimental es la cuasi experimental. Investigación no experimental. La investigación no experimental es la investigación que no existe manipulación de la variable ni la aleatorización de ella misma. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido al desarrollador? En este enfoque cuantitativo de la cantidad de la investigación se relaciona con el grado que apliquemos el diseño tal como fue concebido. Particularmente en el grado, en el caso del experimento, desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar por contingencia o cambio de situación. ¿Cómo así? Un ejemplo. Por ejemplo,
El experimento en el que no funciona un estímulo experimental tendría que modificarse adecuadamente o adecuarse también. El proceso cuantitativo de qué tipo de diseño disponemos para investigar. En la literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. En esta obra adoptada en las siguientes clasificaciones de investigación, que ahí se incluye la no experimental, experimental, etc. Diseño experimental. ¿Qué es un diseño experimental? El diseño, el término o el diseño experimental es el que tiene el grado de control máximo o parte del investigador, es decir, existe manipulación de variables, además permite establecer relaciones o casualidades entre variables. El término experimento tiene al menos dos aceleraciones en general y otra particular la genera y se refiere a elegir o realizar la acción después de observar la consecuencia. ¿Cuál es el requisito de un experimento? El requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que considera como supuesta causa en la relación entre variables en la condición antecedente y el afecto provocado por dicha causa se le denomina variables dependientes. La variable independiente se mide. La variable independiente, ¿cómo se mide? La variable independiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Esto se esquematiza de la siguiente manera. Como se ve en el ejemplo, en la parte derecha de la presentación, hay unos ejemplos. Por ejemplo, se utiliza la X para simbolizar una variable independiente o tratamiento experimental. Las letras subíndice como la A, B, indica distintos niveles de variaciones de la independientes y de la letra y se utiliza para representar la variable dependiente. Grado de manipulación de la variable independiente. La manipulación o la variación de una variable independiente puede realizarse en dos grados. El nivel mínimo de la manipulación es de presencia o ausencia de variables independientes. Cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo de experimentos. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los grados? Los tipos de manipulación son varios. Muy relacionado con el apartado del anterior, nos preguntamos qué tipos de manipulación qué tipo de manipulación se puede realizar en un diseño de investigación. Lógicamente dependerá del tipo de diseño del experimento. Básicamente existen tres tipos de diseño de investigación según el tipo de manipulación que se aplique y variable independiente. ¿Cuáles son?
investigación experimental, investigación cuasi experimental y investigación no experimental. En el caso de la investigación experimental, es el primer diseño que se puede decir que de una manipulación intencional de la variable independiente. Además, existe la autorización de ella misma. Por ejemplo, presionar todos los botones de una consola o de un equipo para saber su funcionamiento empíricamente, para saber cuál es su funcionamiento. La investigación cuasi experimental, este grado es de tipo de manipulación, es de selección no intencional. Es decir, se trata de una variable o valores que poseen un sujeto, el sexo, cualidades, colores, etcétera. En este caso no existe la autorización de la variable. En hecho, es la principal diferencia entre diseños de investigación experimental cuasi experimental. Por ejemplo, investigar el efecto de dos métodos educacional de educación nutricional. Hay los dos grupos de madres seleccionadas al azar en la siguiente situación. En una que parece los instructores han escogido voluntariamente un método a seguir. Investigación no experimental. Como su nombre lo indica, una investigación no experimental es un tipo de pesquisas o que no se extrae en sus conclusiones definitivas o su dato de trabajo a través de una serie de acciones y se relaciona y su relación reproducible en un ambiente controlado para obtener un resultado inesperado. Es decir, a través de un experimento. Por ello, claro, dejar de ser investigación sería documentada y rigurosa su método. Por ejemplo, de una fuente bibliográfica o geomeográfica, lecturas o autores previos y exposición de los hallazgos en un informe o un ensayo o una monografía. Finalmente, la investigación no experimenta o no existen manipulación de la variable ni aleatorización de ella misma. Nivel de grado de manipulación. Existen 3 niveles en esto. Existe nivel o grado que implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Más de 2 grados. En otra ocasión es posible hacer varias manipulación, la variable es independiente en cantidades o grados. Supongamos una vez más que queremos analizar posible efecto de contenidos antisocial por la televisión sobre conductas agresivas de un niño. Manipulación o modalidades de manipulación en lugares de grado. Hay otra forma de manipular una variable independiente que consiste en exponer a los grados experimentales diferentes, conteniendo sus modalidades de variables, pero sin que esto implique la cantidad. ¿Cómo se define la manera de manipular la variable independiente?
Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable a ser experimentada. Definición de operacional experimental. Dificultades para definir cómo manipular las variables independientes. En esta ocasión, no resulta tan difícil trasladar el concepto teórico o variables independientes a las operaciones prácticas de una manipulación o tratamiento, estímulo experimental. Al manipular la paga de cantidades de dinero, otorga la redimentación de la refondamiento y la administración de un medicamento no es demasiado complejo. Guía para sortear dificultades para definir cómo se va a manipular variables necesarios. Existen 3 etapas. Consultar el experimento antecedente para ver si fue exitosa la forma de manipular la variable independiente. Evaluar la manipulación. Antes de que se conduzca el experimento, hay varias preguntas que se tienen que hacer el experimentador. Antes de hacerse la evaluación y manipular antes de llevar a cabo. Por ejemplo, la operación experimental representa la variable conceptual que se tiene en mente. Incluir verificaciones para la manipulación. Cuando se experimenta con personas, hay varias formas de verificar si realmente funciona la manipulación. La primera consiste en entrevistar el participante, analizar su trayectoria, cómo fue su nivel alcanzable en la labor, entre muchos tipos de metodología que se puede aplicar. ¿Cuál es el segundo requisito del experimento? El segundo requisito del experimento consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante, y como en la variable dependiente se observa el efecto de la medición debe ser adecuada y válida y confiable. ¿Cuánta variable independiente debe incluirse en un experimento? No hay regla para ello. Depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y la limitación existente. Si un investigador se encuentra interesado en contratar efectos de apelaciones emotivas frente a las racionales y comercios televisivos sobre la predisposición de las compras de productos, y solo le interesa este problema, tendrá variables independientes únicas y una sola dependiente. ¿Cuál es el tercer requisito? El tercer requisito es el control y la validez interna de la situación experimental, y el término del control tiene diversas connotaciones. Fuente de la invalidación interna.
Existen diversos factores que tal vez no nos confunda y sean motivos de que ya no sepamos si la presencia de una variable independiente o un tratamiento experimental experimental suelte o no verdadero efecto. Se trata de explicaciones rivales de la explicación de que la variable independiente afecta a lo dependiente. ¿Cómo se logra controlar la validez interna? El control independiente se logra la validez interna y alcanza mediante dos etapas. Primero, varios grupos con comprobación, 2 como mínimo. La segunda, equivalencia de grupos de todos excepto en la manipulación de otra variable. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial de asignación al azar? Existen métodos muy difundidos para alcanzar esta equivalencia. La asignación aleatoria o al azar, los participantes de un grupo de experimento. La asignación al azar asegura probabilísticamente que 2 o más grupos de equivalente entre sí sean seleccionados. Otra técnica para lograr la equivalencia. Un método alternativo para intentar hacer inicialmente equivalente o agrupar en el grupo de emparejamiento o técnica de apareo. En el proceso consiste en 2 iguales grupos en relación con algunas variables específicas que puede influir de modo decisivo en las variables independientes. Una tipología sobre diseño experimental. A continuación se presenta los diseños experimentales más citados en la literatura. Para ello nos basaremos, como ya se señaló, en la tipología de Carl Starr en 1966, quienes dividen el diseño experimental en 3 clases: preexperimento y experimento puro o cuasi experimento. Se utilizará simbología, generalmente se emplea en los contextos experimental. En esta se representan, por ejemplo, la R, todo lo que es mayúscula, R, G, X, 0 y el guión. Simbología de diseño experimental. Aquí detallaremos su simbología. Por ejemplo, la R, esta representa la asignación al azar aleatorio. La G es un grupo o sujetos de casos. La X, tratamientos o estímulo o condicional experimental. El 0 es una medición de un sujeto de un grupo. El guión